Cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Zapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966-760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Buen apetito es el lugar. Buen apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. Las ilusiones se encienden, los corazones se aceleran, el planeta se detiene y la pelota empieza a rodar. Y cuando eso pase, vos ya sabés dónde estar. Viví el Mundial acá, por tu radio. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias, transmitiendo desde Río Gallegos, Santa Cruz. La emisora oficial del Mundial FIFA 2026. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Ya tenés la data. Ahora tenés que seguir la función.
Ahora volvemos a la distorsión y a los clásicos que querés escuchar. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. En este otoño 2026, fin de espacio publicitario. Aunque el reloj diga otra cosa. Ya estamos acá. Arranca. Siempre llegué tarde. Segunda temporada. Pone la 100.9 hasta las 15. Estamos en vivo. Hola, ¿cómo andamos? Espero que muy bien. Ya pasaron 13 minutos de la 1 de la tarde y por acá estamos dando comienzo, como siempre, interrumpiendo en el dial de Radio Nuevo Día para acompañarte. A vos que estás del otro lado en este programa que llamamos Siempre Llegué Tarde. Brian Álvarez en controles técnicos. Hola, Brian. Olis. ¿Cómo estás? Tengo frío en este crudo invierno. ¿Tenés frío? Ay, yo vengo así como surfeando, ¿no? Como la canción. Pero ¿sabés qué? Gracias a Vani, que le mando un cariño muy, muy grande, que me trajo hasta la puerta de la radio y además fue su cumpleaños el día sábado. Así que hoy estuvimos en el trabajo compartiendo la torta del finde, pasándola muy, muy bonito. Rodri Polonia en el streaming. ¿Cómo andamos, Rodri? Tenemos, les cuento a la gente que tenemos muchas luces. En este momento, si me ven brillante, no es la que vine iluminada, no es la luz que irradio, no, es tenemos chiches nuevos en el streaming, cada vez bien la cope. Aplausos a todo el equipo de trabajo que lo que se gana se invierte para que las cosas salgan mejor, y ahí ya tenemos unas pantallas de luces para el streaming. Si me ven pálida, no se preocupen.
una, ya soy así. Y 2, es la luz. Bueno, está Juli Quirós en la web a esta hora del día. Por acá la pela. Y juntos te acompañamos entonces en vivo hasta las 15 horas en este programa diseñado para vos que estás del otro lado y que sos parte y terminás de completar este ida y vuelta. Escribinos al 516051. ¿Cómo me gusta esta canción, eh? A mí me reengancho con las cortinas del programa, puedo estar todo el año escuchándolas y no me canso. Hay gente que me pregunta, no me canso. Después al año siguiente sí, cambiamos un poco para refrescar. Bueno, ¿cómo estuvo el fin de semana? Yo te cuento que se viene una semana movidita, como todas las semanas a nivel informativo. Primero, en principal, nos preparamos para el cumpleaños de Brian, que es este viernes. Así que se aceptan donaciones de regalos. Si quieren, pasamos el alias de Brian para este viernes. Brian, cumplís el Día del Ambiente. No me había dado cuenta. Así que tenemos eso en la agenda este fin de... El cumple de Brian, se viene el Día del Ambiente, así que también la agenda de esta semana vamos a estar, obviamente, siempre hablando de cuestiones ambientales, ahora más que nunca. Y también... la agenda de esta semana, como todas las semanas, pero sobre todo en esta semana, el Ni Una Menos. Vamos a estar, por ejemplo, hoy en un rato hablando con Oriana Tolosa. Ella integra la Mesa Feminista Independiente. Hay marcha, por supuesto, de día miércoles, aquí en Río Gallegos también, 3 de junio, que cumple 11 años de trayectoria como tal, como el Ni Una Menos, y vamos a estar hablando de la convocatoria específicamente acá en la ciudad de Río Gallegos. Y hablando de ambiente... también tenemos en agenda una entrevista internacional. ¿Cómo lo ves? Hoy vamos a estar hablando con la licenciada Rita López, que ha viajado, ella es de acá de Santa Cruz, sin conocimiento en agricultura biodinámica, pero sí con conocimiento en turismo ornitológico y un montón de experiencia, porque tiene como 20 años de experiencia en cuestiones ambientales. Ha viajado a España a aprender sobre agricultura biodinámica en una empresa que se llama Entos Bio, con Ángel Andurrio, que además tiene una experiencia también muy, muy amplia en el tema. De hecho, capacita en el mundo a personas sobre esta temática. Una agenda que va a ser también ida y vuelta, ojo con eso, porque la idea es también traer ese conocimiento acá a la Patagonia. Súper interesante entonces para arrancar esta semana, que además es inicio de semana, inicio de mes, ¿no? Y arrancamos junio, y también inicio entonces de estas dos agendas que tenemos muy fuerte en esta primera semana de junio, que es el Ni Una Menos y el Día del Ambiente. Vamos a arrancar de esa manera el programa de hoy, así que siempre invitándote a vos que estás del otro lado, que nos acompañes, que te sumes a las propuestas que tenemos acá en la radio, siempre con esta idea de que vos participes, vos que nos escuchás a través de la clásica 100.9 en Río Gallegos, en el mundo, en el diarionuevodía.com.ar o en el streaming, donde además podés dejarnos tu comentario. Dicho y presentado todo el programa de hoy y el equipo, arrancamos así con buena música. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan. El día es vidrio sin sol, baja la noche, te oculta la voz. Siempre se agitan algo, nena, nena, qué bien te ves, cuando en tus ojos no importa
y las horas bajan, el día se sienta a morir. Baja la noche, se nubla sin fin. Y además vos sos el sol, despacio también podés ser la luna. ¿Te perdiste lo que pasó? Tranqui, en Siempre Llegué Tarde nos pusimos al día por vos. Noticias. Volvemos después de la música. Bajan de Spinetta estaba sonando. Contanos vos cómo andás, cómo pasaste ese fin de semana. Si estuvo bien, si estuvo mal, si lo que sea, contanos al 516051, que estamos en vivo haciendo Siempre Llegué Tarde. Y siempre me olvido de mencionar que también tenemos redes sociales en Siempre Llegué Tarde, que es así como suena. Siempre Llegué Tarde, todo junto. Y de corrido en Instagram estamos solamente. Quiero aprovechar este momento para agradecer también a todas las personas que han participado del sorteo que hicimos el viernes y la gente que lo compartió, que fue un montón. Y espero los mensajitos de las ganadoras, a ver cómo les fue ayer domingo en Sol Despeinada, que me van a matar, pero no fui porque no llegué a colgada la pela. Quiso a último momento comprar entrada a través del link de la entrada. ¿Y qué pasó? Ya no había más. Yo le digo, Mari, no sé dónde tocar porque no me deja comprar. Y no había más, era eso, por eso no podía comprar. Pero bueno, Mari sí fue la China y fue, imagino, también las ganadoras. Así que bueno, después me llegarán comentarios de cómo estuvo el show de ayer en La Casona. Y bueno, vuelvo a agradecer entonces a todas las personas que nos hicieron el aguante. Vamos a ir a los títulos del diario nuevodía.com.ar a esta hora del día. El primer título... dice: dudas en Río Gallegos por la muerte de un disparo de una mujer policía. Una cena con el sospechoso, la causa que no avanza hace 5 años. Esto ocurrió el 1 de junio de 2021. La agente federal Ivana Acosta según habían indicado en las primeras declaraciones, se habría disparado con su arma reglamentaria la misma noche en la que cenó con su pareja y a quien le contó que estaba embarazada. La familia cuestiona, obviamente, esta hipótesis del suicidio y pregunta por qué el hombre nunca fue llamado a declarar. A esta altura se está preguntando todavía eso. Su padre realizó hoy un posteo en redes sociales. Más información en el diario Nuevo Día.
Te cambio de tema porque vamos a hablar de los medicamentos, estos medicamentos que llegaron a nuestra provincia. Se concretó esta entrega que fueron adquiridos, recordemos, mediante una licitación, que es una licitación pública, centralizada, impulsada por el Ministerio de Salud y Ambiente, una medida que busca garantizar el abastecimiento en toda la red sanitaria provincial y que forma parte de uno de los procesos de compra más importantes del sistema de salud santacruceño, según han indicado, ¿no?, las fuentes oficiales. La nueva partida arribó el lunes y se suma a la primera entrega realizada semanas atrás. Bien, volvemos a Río Gallegos específicamente porque tenemos que hablar otra vez un lunes de una violenta pelea en la ciudad, fin de semana. La semana pasada hablábamos más o menos de lo mismo, pero en otro contexto de jóvenes. En este caso, un hecho más puntual porque un hombre ha resultado herido tras una pelea ocurrida el sábado en un complejo de departamentos de Río Gallegos. La policía investiga la participación de varias personas y además la posible utilización de armas de fuego. Bueno, se vienen semanas de negociaciones salariales. La primera paritaria va a ser en estos días, ¿no? La primera mesa de negociación en Santa Cruz se va a realizar el jueves, el mismo día del cobro, ¿no? El jueves 4 de junio va a tener como protagonistas a trabajadores de la Administración Central, tras una reunión que encabezaron las autoridades del área económica y laboral la semana pasada. Este anuncio marcaría el inicio entonces de una nueva ronda de negociaciones salariales y laborales con distintos sectores estatales. Seguimos en Río Gallegos. Otro hecho de inseguridad porque con un arma asaltaron y golpearon a un adolescente en la madrugada. Estamos hablando de un adolescente de 15 años que fue interceptado por dos delincuentes durante la madrugada del domingo. Lo golpearon, lo amenazaron con un arma y le robaron el teléfono celular. Esto ocurrió a las 12:30 de la noche. Fue denunciado por familiares del menor, quienes solicitaron la intervención policial luego de que el joven llegara a su domicilio, además con lesiones, y relatara lo sucedido. Esto ocurrió en la zona de Pasteur y Perito Moreno. Bueno, hasta acá algunos títulos locales y provinciales. Obvio que hay más. Cualquier cosa, ingresás al diarionuevodía.com.ar y seguís enterándote de las noticias, muchas de las cuales ya fueron tratadas durante toda la mañana. Recordá que estamos haciendo transmisión en vivo desde las 7:30 de la mañana acá en Radio Nuevo Día y hasta que podamos, ¿no?, acompañarte durante la jornada. 3 grados 7 décimas la actual en Gallegos. 1 grado 4 décimas bajo cero es la temperatura actual. Eso no te dije cuando arranqué el programa. Qué frío que estaba esta mañana, ¿no? Era la pista de patinaje en la ciudad de Río Gallegos. Y qué loco cómo cambia el lugar donde dio un poco el sol ahora y donde no daba el sol, donde hay sombra, seguía todo escarchado. 81% el porcentaje de humedad, el viento noreste a 28 kilómetros por hora. ¿Qué se espera para el resto del día? Bueno, el cielo va a estar así, algo nublado. Hacia la noche sí se va a nublar del todo. El viento va a estar del sector norte y atenti porque hacia la noche algunas ráfagas pueden alcanzar los 59 kilómetros por hora. Vamos a escuchar música, pero quédate que ya volvemos. Tengo más años, siento que he perdido mucho. No es solo por lo que lucho, sino por lo que me queda. Que toda la vida fuera lo que veo y lo que escucho, late
tinta de mi cartucho mis palabras escribiera, ahorrándome la pelea de luchar por lo que lucho. Que colmo que no escucho, que el tono es mucho aunque no hiera. Ya no vale ser sincero aunque se sepa que no es justo apoyarlo de mal gusto, siendo poco el que se esmera a cargar con la bandera de lo que decían los cuchos. Y es normal, ya no me asusto, así es que funciona el mundo. Te complace en un segundo y al final se te voltea la bondad que alcahuetea hasta el más cruel vagabundo. Lo lleva hasta lo profundo por más bajo que eso sea, castigando al que no crea que somos todos o ninguno. Así piense que no es justo y me ahogue en la quimera. Nunca sé lo que me espera, así busque en lo profundo, pues más vale este segundo que lo que yo más quisiera. Acabar con la pelea de luchar por lo que lucho. Nuestra realidad, la de hallar y sacar fruto de lo que no es absoluto, por más que así nos parezca. Imitamos la destreza del que es vivo y más astuto, y aprendemos que es ser bruto, contemplar la carretera sin cruzarla siquiera por el premio y atributo. Que colmo que no escucho, que el tono es mucho aunque no hiera. Ya no vale ser sincero aunque se sepa que no es justo apoyarlo del mal gusto, siendo poco el que se esmera a cargar con la bandera de lo que decían los cuchos. Y así piense que no es justo y me ahogue en la quimera. Nunca sé lo que me espera, así busco en lo profundo, pues más vale este segundo que lo que yo más quisiera. Acabar con la pelea de luchar por lo que lucho. Acabar con la pelea de luchar por lo que lucho. Momento de bajar el tempo. Unas palabras para acomodar las ideas y seguimos. Bueno, volvemos después de las noticias, después de la música. Lo que estaba sonando recién es el grupo Las Áñez, que son dos hermanas colombianas, y se llama En la Lucha. ¿Viste eso que decimos siempre? ¿Cómo estás? En la lucha, bueno, ellas tienen un tema y a mí me encanta ese tema que acaba de sonar de las hermanas colombianas. Bueno, contarte varias cosas. Primero, mira, viste que decía, la gente que fue, que se ganó la entrada, que nos escriba. Rosana
Rosana, que se ganó la entrada, Rosana Humano, dice y nos manda foto de Sol en la casona, Sol Ferreira, alias Sol Despeinada. El deseo en crisis se ve en la pantalla, que ya pueden ver en YouTube también. Y nos dice, buenas tardes, Lau. Muchas gracias por la entrada, lo pasé genial. No la conocía a Sol, buenísimo. Es la idea que no que llegue, que circule la información por ahí a personas que no la conocían. Muy divertida su forma de encarar estos temas. Y nos manda corazones y aplausos. Así que gracias, Rosana, por contarnos tu experiencia. Qué bueno saber que fuiste, que la pasaste bien. Y tengo otros mensajitos, pero son de otros temas, así que después vamos a estar hablando de esto. Saluditos ya de antemano al Teatro Gran Cabral, que nos está mandando información. Breve, porque en un rato tenemos una entrevista también sobre este tema, que es la marcha del miércoles. Mi ratito reflexivo de hoy, donde siempre paramos la pelota, es sobre la agenda y de lo que sucedió este fin de semana. Tiene que ver con el Ni Una Menos y el caso de Agostina. Y no venía pensando en eso, como qué decir. No quisiera que hablar de estadísticas y números. De hecho, siempre lo hacemos con Mari los jueves. O decirte más cosas de las que ya seguramente viste, porque estuvo en agenda de todos los medios todo el tiempo. Sí decirte lo que me pasó a mí, que es sentir un enojo enorme. Y de alguna manera también querer bloquearlo, porque que no está bueno eso, ¿no? Digo, yo cuento mi experiencia no para ser autorreferencial, sino también para invitarte a vos que estás del otro lado, que cuentes también cómo te sentiste. Digo, no, acá no es la idea venir a dar cátedra de nada, nunca. Sí, invitarte a vos que pensemos juntos qué nos pasa con esto y qué debemos hacer, ¿no? Con todo esto que nos atraviesa, las charlas que tenemos con amigues o con gente que compartimos espacios también. Fue como devastadora la noticia en general. De hecho, te cuento, y si me está viendo mi familia dirá, hoy también estás contando nuestra vida al aire. Bueno, tampoco es la idea, pero sí me pasó esto de que el fin de semana, el sábado, había estado trabajando mucho, tenía que entregar algo, entonces estuve en la compu, no vi medios, al principio, desde el mediodía, me pasa a buscar mi mamá, y yo estaba reenganchada con el trabajo, no, sí, porque el proyecto que tengo que entregar y no sé qué, y no sabía qué decir, ¿viste? Cuando no parás de hablar, y hasta que registré que la cara de ella, algo no estaba bien, y entonces era como, ¿qué pasa? Y entonces ella, yéndome a buscar en el auto, había escuchado en la radio la noticia de que habían encontrado a Agostina sin vida. Entonces, o que habían asesinado a Agostina, o que se había cometido un femicidio. Lo había escuchado por radio antes de que estuviera la confirmación oficial. Ya los medios lo estaban diciendo a nivel nacional. Entonces, la vi muy triste. Y a mí, mi reacción, y viste que en esto de registrar qué nos pasa con estas noticias, fue el enojo, pero un enojo así como de, viste, cuando ya no aguantás nada. Que, viste, cuando ni me hablen de nada, porque... Y me senté, llegamos a la casa, estaban las noticias, todo el tiempo estuvimos siguiendo el tema. Mucho rechazo me generó tratamiento de algunos medios de comunicación. Horrible me pareció, desagradable. La familia, en el momento, ¿no? Era como horrible, me pareció horrible. Los canales de televisión a nivel nacional enfocando las caras de la familia llorando. Terrible me pareció todo. Después la conferencia que no llegaba, está pautada para las 6:30, la del fiscal, que después circuló en redes, y que tardó como 1 hora, y cuando empezó, hizo una extensísima introducción descargando contra los periodistas. No, lo primero que hizo, descargó contra los periodistas, de que cómo van a anunciar si no estaba... Los periodistas que estuvieron ahí en el campo, al lado de las búsquedas todo el tiempo, ¿no? Que obviamente cuando se enteraron de la información, los primeros datos, muchos fueron sí cautelosos, depende del medio, pero no podían ocultar sus caras, ¿no? Como que los periodistas también somos seres humanos. Lo primero que hizo fue atacar a los periodistas y después de seguir hablando muchísimo cuestiones, y lo que más circuló fue este recorte de donde felicitaba a los perros, ¿no? Y hasta que una periodista que le dijo... no puede ser tan cínico, fiscal, eso fue lo que más circuló, ¿no? Como asesinaron a una niña y usted está felicitando a un perro. Entonces eso que te revuelve las tripas, ¿no? Y a mí lo que me pasó fue eso, como sentirme descompuesta, dolor de cabeza y mucho enojo. Varias veces en mi familia me preguntaban, ¿querés que cambiemos el canal? Y yo, no, si yo estoy trabajando. O sea, como
como enojada, viste, tanto con la situación que no quería ni que me hablen, ni que me pregunten si quiero cambiar el canal. Y a cada rato decía como basta de esto, no lo aguanto más. Y esa es esa sensación de no lo aguanto más, no quiero ver más esto. Entonces, ¿qué hacemos? Más allá del enojo y de la cuestión de las tripas revueltas, salgamos a la calle. Eso quiero decir, esa es mi reflexión. Hay que salir, no hay que quedarnos con esa sensación al día siguiente, compartiendo con amigues, todo el mundo atravesado por la misma situación. A veces es muy difícil salir de esa, después encontrarse con personas y ver como acciones a futuro, es como que te baja un poco, ¿no? Esa sensación horrible, o ayuda por lo menos a transitarla, y hay que estar este 3 de junio. Esa es mi reflexión. Nada más, cada quien sabrá cómo, de qué manera, pero hay que salir porque esto no puede seguir pasando más, ¿no? No solo por Agostina, por Dulce y por todas las niñas, adolescentes, mujeres trans, que están siendo asesinadas todo el tiempo, y que tenemos un Estado súper cínico que está mirando por otro lado y que está recortando todo lo que puede y que niega los femicidios y que niega la realidad y que no puede ser. Entonces ya es momento de despertar un poco, ¿no? Y salir a la calle a reclamar. Esto es este miércoles y en un ratito, en instantes nada más, tenemos una entrevista sobre eso. Así que dicho esto y esperando que también vos me devuelvas algo y que compartamos en este ratito reflexivo, escribinos al 516051, deja tu comentario acá también en el streaming de lo que pensás, de lo que sentís, de lo que querés opinar al respecto, y lo vamos a estar comentando. Por ahora, un tema musical y ya volvemos. Mucho me gusta mirarle la negra pupila que le apunta directico al mirada mía. Mucho me gusta lamerle las heridas de las cuerdas que le cortan su huella dactilar. Y mucho le lamería los huesos pa' probarle bien adentro lo que no le alcance a ver. Y mucho le cantaría a mi negro pa' que baile aquí en mi pecho, reventado de agradecer. Mucho me gustan las mariposas que me dejó en la barriga pa' que echaran a volar. Y mucho le besaría la boca pa' guardarle las palabras en mi saliva en flora. Hay mucho le lamería los huesos pa' probarle bien adentro lo que no le alcance a ver. Y mucho le cantaría a mi negro pa' que baile aquí en mi pecho, reventado de agradecer. Ay,
la palabra de los protagonistas, en primera persona. Arrancan las entrevistas en Siempre Llegué Tarde. ...46 minutos pasaron de la 1 de la tarde... ...volvemos después de la música... ...lo que sonaba recién era La Muchacha... ...también artista colombiana... ...por si querés buscarla... ...mucha de su discografía... ...pero sobre todo de sus videos en vivo... ...están muy buenos... Vamos a seguir con la temática que trabajábamos recién... ...en nuestro ratito reflexivo... ...porque... este miércoles acá en Río Gallegos hay marcha también como en todo el país, ni una menos, y para hablar de esta convocatoria ya tengo en línea, agradeciendo mucho su tiempo, a Oriana Tolosa, integrante de la Mesa Feminista Independiente. Hola Ori, ¿cómo estás? La Pela te saluda. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Yo estoy bien acá. Gracias por darte este ratito para hablar, eso quiero decirte bien acá también, iniciando, bueno, un programa atravesado por las noticias del fin de semana. Hablábamos un poco recién y compartía con la audiencia lo que me había pasado a mí, en específico con la noticia de Agostina el fin de semana y como esta sensación de que ya no se puede más tolerar, ¿no? Como que hasta el cuerpo te dice basta de este tipo de noticias y al mismo tiempo no quedarnos en la queja y poder hacer algo y organizarnos y salir, más o menos iba por ahí, te hago un resumen de lo que estuve charlando antes de llamarte y bueno, preguntarte a vos también cómo estás después de estas noticias del finde. Y la verdad que nosotras desde la Mesa Feminista Independiente hace poquito tuvimos nuestra asamblea preparatoria para organizar el 3J y en ese momento todavía no teníamos la mala noticia de lo que sucedía con Agostina y planteábamos ahí la necesidad de la aparición con vida hasta ese momento y la verdad que nos encontramos bastante angustiadas por la situación, entendiendo que no se respondió de la manera adecuada en el caso de Agus, porque no se aplicó, por ejemplo, lo que es la alerta Sofía para la búsqueda inmediata y también conociendo, ¿no?, los antecedentes que tenía este femicida, que han desentendido y antes escuchado las denuncias previas de su expareja, por ejemplo, quien estuvo a punto de ser víctima también de este femicida que luego se convierte en quien asesina a la niña Agostina de 14 años. Entonces, bueno, después de eso, lógicamente, salimos a responder bastante angustiadas, pero sobre todo muy enojadas, y más que nada ahora a 11 años del primer Ni Una Menos, donde gritábamos justamente esta frase y nos encontramos en que efectivamente somos muchas menos después de la primera vez que gritamos Ni Una Menos. Así que preparamos un 3J, queremos explotar las calles básicamente porque hay una indignación compartida, no somos las únicas, las feministas que estamos angustiadas por esta situación, es algo generalizado, creo yo. Sí, de hecho es algo que también comentabas un ratito, ¿no? De que pasa como que ya en las familias, en todos los sectores fue como un no puedo más.
una angustia que, como decís vos, es generalizada. Y quiero aprovechar también este momento porque siempre se habla mucho de las víctimas y poco de los victimarios. El nombre es Claudio Barrelier, acusado y detenido por el femicidio de Agostina, y como bien decía Oriana recién, ya había sido denunciado e imputado por privación ilegítima de la libertad en el marco de violencia de género el año pasado, o sea, muy recientemente, porque una mujer logró escapar de su casa gritando ayuda con marcas en las muñecas de haber sido retenida. O sea, un caso que era de por sí gravísimo, por lo cual ya había sido imputado. Por eso la responsabilidad de la fiscalía también, ¿no? Que esta fiscalía tan cínica, que también lo mencionábamos, que terminó felicitando a un perro, la verdad que es como que la indignación no para de crecer. La verdad que sí, es algo que cuando conocemos alguna situación de violencia hacia las mujeres, recibimos sobreinformación de las pibas y para nada de quienes perpetúan esa violencia hacia las mujeres. Ha pasado mucho también y bueno, en este caso, como bien vos decías, ella tenía una denuncia previa y demás, y las instituciones de este sistema no han podido resolverlo. De hecho, han decidido, porque es una decisión política eso, el no responder, teniendo los espacios institucionales para hacerlo, teniendo el capital humano para hacerlo, que no se haya respondido a la denuncia previa de la expareja de Claudio. Tiene justamente ahí una corresponsabilidad con el gobierno, que tanto a nivel nacional difunde discursos de odio contra las mujeres, contra las diversidades, recorta el presupuesto, también quiere quitar la figura. De hecho, cuando se comparte la información sobre el femicidio, no se lo comparte como tal, sino como un homicidio, siendo que el gobierno nacional de Javier Milei quiere figura de femicidio. Y bueno, es algo por lo que también estamos peleando y es algo que también vamos a defender este 3 de junio en las calles. Totalmente, y a esto se le suma también con este nuevo proyecto de falsas denuncias, de que encima si vas a denunciar puede ser vos la que cae presa, ¿no? O sea, hay como todo algo muy macabro detrás, que es impedir o negar que las cuestiones de género existen, ¿no? Y que los femicidios existen, cuando la realidad día a día nos está mostrando otra cosa. Y además, en el marco de este Ni Una Menos, uno de los temas que convocan, por lo menos desde la mesa feminista, tiene que ver con el ajuste. Sí, exactamente. Una de nuestras principales consignas es queremos aumento salarial, recomposición salarial, y nuestra frase es: sin recomposición salarial no hay ni una menos. Como te comentaba hace unos minutos, tuvimos nuestra asamblea y la hicimos en el marco de un ajuste brutal por parte del gobierno de Claudio Vidal. Lo hicimos afuera, en la carpa de los docentes, que junto a otros sindicatos estuvimos garantizando fuera del Ministerio de Economía, y estuvimos charlando también con las compañeras de los diversos sindicatos acerca de la violencia económica que sufrimos por estos gobiernos, ¿no? Que no abren la paritaria y ya estamos a mitad de año básicamente, y no puede ser que ahora estemos cobrando lo mismo que el año pasado, que nuestro aguinaldo venga sin aumento, cuando hay suba de todo, digamos, del precio de los alimentos, del transporte, de la nafta, y también entendiendo que la feminización de la pobreza se profundiza cada vez más con el ajuste de este gobierno. Así es, y además todo tiene que ver con el contexto en el que vivimos, ¿no? Ninguno de los hechos está aislado del otro. Las situaciones de pobreza extrema a la cual se está llevando a la sociedad afectan muchísimo a las mujeres. Lo hemos hablado en más de una ocasión, también los jueves acá con Mari Gamboa, ¿no? De que a todas las situaciones que se viven de violencia hay que sumarle, por ejemplo, ella contaba un caso del otro día de una mujer que es víctima de violencia de género, ella y sus hijes, pero que estaba pidiendo volver con esta persona violenta porque no tenían para comer.
porque es tanta la situación extrema de pobreza que dependían económicamente de esta persona también, ¿no? Entonces está todo ligado, ¿viste? Porque lo aclaro y habría que aclararlo 1000 veces porque hay gente que dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver las cuestiones económicas con las cuestiones de género? Tiene todo que ver y en este Ni Una Menos es una de las consignas importantes. Sí, por supuesto. Y ahí, de la mano de lo que estás comentando, la necesidad de que en cada localidad haya un refugio para, nada, para quienes sufren violencia de género, que puedan tener una reinserción social, que puedan conseguir un trabajo estable, que no tengan que volver a las casas con sus agresores, porque cuando hablamos de los femicidios y de la violencia hacia las mujeres, generalmente se perpetúa digamos, adentro de nuestras casas, con nuestras parejas, por nuestros vínculos más cercanos, no por desconocidos en las calles y demás, como muchas veces se quiere implantar. Así es. Bueno, daría para hablar muchísimo más. Sé que tenés que ingresar a trabajar. Lo único que para cerrar, recordamos entonces a qué hora es la concentración y en dónde. Bien, este miércoles concentramos a las 17 horas en el mástil central de San Martín. Perfecto, toda la comunidad invitada. Gracias, Oriana, por tu tiempo, como siempre. Gracias a vos por el espacio, muchísimas gracias, que tengan buenas tardes todos. Buenas tardes, gracias, buena jornada laboral. Estábamos hablando con Oriana Tolosa, ella es integrante de la Mesa Feminista Independiente de la ciudad de Río Gallegos, que nuevamente y como hace años y como en muchas otras luchas está convocando a toda la comunidad, ¿sí? No solo las feministas, toda la comunidad a movilizarse el miércoles 3 de junio, 5 de la tarde en el mástil central de Río Gallegos. Contame si vas, mándame un mensaje 516051 o deja tu comentario acá en el canal de YouTube. Ya 5 minutos nos separan de las 2 de la tarde, estamos haciendo en vivo, siempre llegué tarde en esta jornada de lunes, 1 de junio, iniciando el mes y la semana con muchas temáticas importantes, obviamente el Ni Una Menos. También te decía cuando arrancamos el programa que el viernes es el día del ambiente, además del cumpleaños del señor Brian Álvarez, y que también ese eje va a atravesar toda la semana el programa. De hecho, en un ratito vamos a estar en comunicación directa con Lerín España. Vamos a hablar de agricultura biodinámica. Vos decís, ¿qué es eso? Bueno, nos vamos a enterar ahora de qué se trata, para eso estamos, ¿no? Y además de eso, preguntarte algo. ¿Alguna vez te pusiste a pensar cómo llega la comida a tu mesa? ¿Cuál es parece que pregunta de escuela, ¿no? El proceso de la comida a la mesa, pero realmente en tu día a día, ¿cómo llega esa comida a la mesa? ¿Y de qué manera has tratado de ese alimento antes de que vos lo consumas? Bueno, un poco por ahí va lo que vamos a charlar en un ratito, así que te invito a que no te muevas del dial, ni de la radio, ni del YouTube, que te quedes ahí en sintonía, que es re interesante lo que se viene.
La palabra de los protagonistas, en primera persona. Arrancan las entrevistas en Siempre Llegué Tarde. Volvemos, ya 2 minutos pasaron de las 2 de la tarde. Estamos haciendo en vivo, Siempre Llegué Tarde para todo el mundo, me gusta así pensarlo, por lo menos a través del diario nuevodía.com.ar y a través del canal de YouTube, que ya estamos saludando a Pau Bruna Montaña, que dice: hola Pela, buen lunes para vos también, Pau, y para toda la gente que está del otro lado. Y ya desde que arrancó el programa te vengo contando y situándote en cuál es la agenda que tenemos para esta semana. Son 2 temas muy fuertes, el que tratábamos recién, que después voy a leer los mensajes que llegaron de la audiencia respecto al Ni Una Menos, el caso de Agostina, y lo que hablábamos con Oriana Tolosa hace un ratito de la Mesa Feminista Independiente, que tiene que ver con el Ni Una Menos, y lo que se viene también hacia fin de la semana, que es el Día Mundial del Ambiente. Hay actividades, por supuesto, en Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz, pero también es una semana y un momento para reflexionar acerca de las prácticas que tenemos, de los consumos que tenemos, de la conexión que tenemos o no tenemos con el ambiente que vivimos, algo que hablamos mucho acá, por ejemplo, en esto de que somos ciudad costera, ¿no? Y cuánto sabemos realmente de la costa. Y para hablar de esto, hoy vamos a tocar un tema que todos, incluyéndome a mí, vamos a aprender, que es agricultura biodinámica. ¿Qué es esto? Bueno, por empezar, vamos a viajar lejos. Por suerte la radio puede hacer eso. Vamos a irnos hasta Lerín, España. Allí está nuestra amiga, la licenciada Rita López, a quien saludamos primero en esta tarde. Hola Rita, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Hola a toda la audiencia, hola Pela, hola a todo Nuevo Día, que siempre los saludo por el chat y ahora en vivo, mirá. Gracias por el espacio. Gracias a vos por atender en este momento, porque sabemos que además allá estás trabajando. Rita, que tiene obviamente formación en turismo, también experiencia en agroturismo, turismo ornitológico y amplia experiencia, yo decía cuando arrancaba el programa, también en todo lo que tiene que ver con actividades referidas al ambiente desde hace ¿cuánto, Ri? 20 años por lo menos. Y más o menos. Me delatás la edad, Pela. No, pero estamos en la misma, así que no pasa nada. Sí, pero sí, más o menos, sí. Vos sabés que hago como vuelta para atrás y me doy cuenta que es un montón de tiempo, tenés razón. Sí, hay que decirlo también porque es tu experiencia personal. Y allí fuiste sin conocer tanto
o con ganas de conocer más sobre este tema de la biodinámica, que algo un poco sabías, pero fuiste convocada por Ángel Amurrio, que es experto en agricultura biodinámica, socio fundador de Enteos Bio, a quien tenés ahí a tu lado, y ya estamos saludando en esta tarde. Hola Ángel, un gusto saludarte. Hola Laura, buenas tardes desde aquí, desde España. Pues sí, la verdad, aquí es un placer haber recibido a Rita, que es un encanto, que ha traído ahí toda la fuerza desde ahí, desde Argentina, que bueno, pues que estamos aquí interactuando y bueno, pues aprendiendo, ¿no? Unos de otros, ¿no? Porque es de lo que se trata y de unirnos y hacer comunidad y poner inquietudes ahí al desarrollo del impulso del ser humano, sí, y de la evolución de la Tierra, ¿no? Que es un poco lo que la biodinámica también explica y te enseña. Bueno, me parece hermoso este encuentro entre ustedes. Muy valiente Rita de animarse a seguir sus sueños, cruzar el charco. Y también, bueno, que nos compartan un poco de toda esta información, ¿no? Como que se difunda como semillitas. Me parece que es lo importante y aprovechar este espacio de radio para contarlo así con palabras simples. Por empezar, me gustaría como que ahondemos un poquito más en qué es biodinámica. ¿Cuáles son los métodos que utilizan? Bueno, la agricultura biodinámica hay que reconocer que es la primera agricultura ecológica que se desarrolla aquí en Europa, ¿no? Que impulsa, bueno, pues una práctica agrícola sin insumos de síntesis y que, bueno, pues apuesta bueno, reconoce que la tierra es un ser vivo, ¿no? Y como ser vivo hay que entenderlo, conocerlo y trabajar, bueno, desde ese concepto de lo vivo, de la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues nace en 1924 en el centro Europa, ¿no? de una inquietud de unos agricultores que tenían ya pues una percepción de la pérdida de vitalidad de los suelos, de la calidad, cualidad nutritiva de los alimentos y de la falta de reproducción, la falta reproductiva en la germinación de las semillas, ¿no? Y de ahí nace pues, bueno, este impulso en el cual, pues bueno, pues como he dicho, reconoce que la tierra es un ser vivo y como ser vivo hay que tratarlo, bueno, pues de ese concepto de la vida, ¿no? Vos sabés que tocaste un tema ahí, yo creo que si hay alguien que trabaja en la tierra acá y esté escuchando en la Patagonia, el tema de los suelos, viste que se dice, bueno, este clima es árido y acá no crece nada, es algo muy común de escuchar, pero quienes sí trabajan la tierra saben que acá sí crece, y creo que va por ahí lo que decís vos de respetar este pulso que tiene la tierra, ¿no? Este pulso natural que medio lo interrumpimos, lo obligamos a apurarse y después decimos por qué el suelo no tiene nutrientes. Claro, porque el suelo tiene que empezar a darse el protagonismo, ¿no? De ahí nace todo. El mundo mineral, vamos a decir que es pues ese ofrecimiento a su clímax a todos los reinos que están por encima, ¿no? El mundo vegetal, el mundo animal, el mundo de los seres humanos, ¿no? Entonces, como reconocimiento a esa base, tenemos que, bueno, pues, comprender y trabajar de restaurar y de reorientar o ordenar pues, una agricultura que en cierta medida está un poco desordenada, ¿no? Con un pensamiento, como yo suelo decir, mecanicista, reduccionista y materialista, ¿no? La tierra, de la cual, bueno, como he dicho antes, ¿no? La biodinámica nace por esa inquietud y bajo dos pilares, ¿no? Bajo dos fundamentos, ¿no? Nutrir al ser humano y embellecer la tierra, ¿no? Desde ahí vamos a decir que se impulsa todo, ¿no? Y luego otra problemática que aquí también tenemos en Europa, ¿no? Un cambio climático que cada vez la práctica agrícola es más dependiente y más dificultosa, ¿no? Por esa carencia y por esa desvitalización que tiene el suelo, ¿no? Claro, tal cual, porque vamos a decir, situarnos en el presente, en la situación y sí, cómo está un poco desde dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde queremos impulsar una agricultura de la cual nos nutrimos los seres humanos y bueno, pues con un pensamiento de organización, de orden, de ordenar desórdenes, por así decirlo.
Iba a acotar a lo que estabas comentando esto, ¿no? De que por ahí perdemos de vista de que el suelo tiene la capacidad natural de absorber cantidades de carbono, que son estos gases, ¿no? Que después hablamos tanto del efecto invernadero y qué hacemos, y además de la explotación de hidrocarburos, también tener en cuenta de que si los suelos están bien, pueden absorber ese carbono y por muchos años, ¿no? Si sabemos cómo tratarlo. Entonces es esa información que está ahí en la naturaleza y que por ahí tiene que volver a los humanos, al ser humano, esto que hablabas de nutrir al ser humano. Y ustedes, junto con Raquel, fundaron Enteos en 2011. ¿Por qué sintieron esa necesidad de conformar, no sé si decirle empresa, vos me vas a saber corregir, pero de conformarse como una organización? Sí, mira, nosotros venimos de... Bueno, yo el desarrollo principalmente, cuando yo conozco la agricultura biodinámica, la conozco en el año 2000, hace 26 años, pero en 2011 creamos un espacio aquí en Navarra, en Lerín, como tú has dicho antes, de un poco desarrollar el concepto de la agricultura biodinámica, que es desarrollar un organismo granja y sobre todo y orientado a la pedagogía y la investigación. Un lugar en el cual se hacen unas prácticas desde las bases, desde la corriente biodinámica, de una agricultura, vamos a decir, sin productos o sin insumos de síntesis, por así decirlo, ¿no? Entonces queremos crear aquí un legado, un impulso, una finca en la cual cualquier persona, pues, bueno, como ha elegido a Rita para venir aquí con nosotros a compartir estos meses que está con nosotros, para enseñar estas prácticas. Y estas prácticas que se enseñan, se practican y tienen sus resultados, o sea, funcionan, ¿no? Que verdaderamente, es decir, esto lo hemos desarrollado, lo conocemos, porque para mí, como he dicho antes, la agricultura biodinámica ha sido para mí un cambio de conocimiento, y ese conocimiento poderlo dejar como legado pues a las futuras generaciones, a las que estamos presentes, a toda aquella persona que tenga una inquietud de tener una relación con la tierra desde el aspecto de lo vivo, ¿no? Entonces, bueno, Enteos es un proyecto que está en pañales, por así decir, en el cual queremos dar a conocer esta agricultura porque realmente la hemos practicado y sabemos que funciona. Bien, hay un término que se me vino a la mente. Y luego sí. Bueno, yo creo un poco en Enteos como figura, pues un poco también desde la etimología del significado de las palabras, ¿no? Enteos, que significa entusiasmo, o Enteos, que viene del griego, que es en Dios, ¿no? Dios, ¿no? Esa conexión con lo divino o conocer, bueno, el ser humano está hecho a imagen y semejanza de los dioses, y que en un tiempo la humanidad estaba conectada con los dioses y era la que les transmitían o les daban en la conductividad a la sabiduría, ¿no? Que también se está haciendo. Iba a agregar solo una cosita más que me linkeé en la cabeza, ¿viste? Cuando escuchás a alguien y tenés ganas de aportar, hay un término que viene de la educación popular, que es el enseñaje, como que enseñar aprendiendo, ¿no? Como la mezcla de aprendizaje y enseñar, y creo que es eso, ¿no? Como ir enseñando y aprendiendo y que esa persona replique, y en este caso quiero escuchar a Rita, su experiencia, porque ella viajó de Río Gallegos a un lugar que no conocía directamente. Tengo así, y voy a contar cuestiones que ya son propias de nuestra amistad, que nos conocemos de otros lados, y decir, amiga, ¿te fijaste en el Google Maps dónde vas a ir, no? Y fascinadas todas con Lerín, España, que además es un lugar bello y antiguo, hermoso para visitar. Contame, Rita, tu experiencia y qué fuiste aprendiendo en este tiempo que estuviste ahí. Bueno, hay tantas cosas, pero muchas cosas, pero yo creo que tomé un poco de dimensión de todo el proceso y la importancia de la agricultura, además la agricultura biodinámica, que es una agricultura que no usa químicos, que es súper amigable, para mí es la más amigable con todas las especies que las rodean. Y bueno, y cómo todo ese proceso y cómo esta técnica lleva un producto a la mesa. No sé, como que ahora yo veo un producto, ya sea en cualquier lugar, ¿no? Ahora lo veo y le tomo una dimensión tremenda del trabajo gigante que hay atrás, quizás de algo chiquitito, pero sin embargo, no sé, puede ser una verdura, o puede ser una fruta, o puede ser un aceite, un
un vino, ¿no? Pero si realmente se hace con prácticas saludables y amigables con el medio ambiente, la verdad que eso es lo que me llevo también. Creo que eso fue lo que más me impactó, como tomar conciencia de eso. La verdad que eso me hace como tener quiero tener mi propia huerta, quiero hacer biodinámica, que de hecho después también contarte que vamos a tener un conversatorio con la Comunidad del Viento en Calafate, que es un grupo chiquito que estamos, va a ser exclusivo, ¿no? Como para Patagonia Austral, del movimiento antroposófico, y vamos a tener una charla acá con Ángel y la Comunidad del Viento. Nada, y es como ir llevando el mensaje e ir conociendo un poco más sobre esta agricultura que va a ser uno de los primeros impulsos en Santa Cruz. Eso me parece como buenísimo igual, ¿viste? Bueno, justo Así que bueno, muchas cosas. Sí, te adelantaste a algo que les quería preguntar a ambos, sí, pero bueno, ya me están diciendo que sí es posible, porque si van a dar charlas a la Comunidad del Viento del Calafate, que celebro y ojalá estén escuchando, que es notición, pero les iba a preguntar si ven posible que ese tipo de agricultura funcione acá en la Patagonia tan austral y en un contexto hasta político y social muy diferente al de España. Sí, la agricultura biodinámica se está desarrollando a nivel internacional. Como he dicho antes, ese conocimiento de cada persona, con su cultura, con su característica, con su climatología, entender el lugar y darle, vamos a decir, ese impulso de lo vivo, ¿no? De la vida, ¿no? De la biodinámica tanto bueno, que te explica, ¿no? Entonces, la biodinámica se puede practicar por doquier, por así decir, ¿no? No hay, o sea, es una base de conocimiento, de entender cada, como he dicho antes, cada cual en su lugar, y de te da las herramientas para transformar y para dar ese impulso de lo vivo, principalmente al mundo mineral, ¿no? Y después ya se va transitando hacia todos los, hacia el vegetal, al animal y a los seres humanos, ¿no? Que es muy importante, y en la situación y en el momento que estamos viviendo la humanidad, ¿no? Entonces, la biodinámica se puede, invito además a que la conozcan y a que la practiquen, porque realmente es un impulso transformador. Bueno, la verdad que también es interesante esta mirada del ambiente, del ser humano como parte del ciclo, ¿no? Y como un integrante más del ciclo del ecosistema, del ambiente, de este pulso de la tierra, ¿no? Siempre viéndonos a nosotros separados de todo y como algo que utiliza los recursos, y en realidad es algo que si sabemos integrarnos a este ambiente, nos vemos beneficiadas, porque terminamos consumiendo algo. Esta pregunta que también le hacía a la audiencia: ¿alguna vez pensaron cómo llega la comida a su plato hoy en día, que vas al súper y abrís un paquete nada más, ¿no? Creo que está bueno empezar a pensar en eso, porque tiene que ver con nuestra salud. Yo siempre hablo de que al otro lado del plato, del sector primario, del cual dependemos 3 veces al día, ¿no? Nuestra cultura, que comemos 3 veces al día, ¿no? Al otro lado hay un ser humano que está responsabilizado con el cultivo, con la producción, ¿no? Entonces tenemos que dignificar el trabajo de esa persona. Y si es una persona que está cuidando y está protegiendo la naturaleza, pues si cabe con más compromiso, ¿no? O sea, el mundo urbano y el mundo de la agricultura, o sea, sí, el mundo de la agricultura está vinculado, ¿no? La biodinámica explica eso, ¿no? Que estamos interactuando o estamos relacionados la humanidad al completo por la tierra al 99%, ¿no? Entonces, vamos a ser conscientes de cómo viene nuestra comida natural y de dónde viene, ¿no? Hay estudios aquí en Europa de que cuando consumimos un euro en una agricultura convencional que es quimicalizada, ¿no? Que está bajo bueno, yo siempre lanzo la pregunta si sabemos cuál es el significado de la terminación CIDA, ¿no? La terminación CIDA significa muerte, ¿no? Entonces, la agricultura es todo CIDA, herbicida, fungicida, pesticida. Cuando consumimos un euro
¿no? En una alimentación de una agricultura convencional estamos generando 2 euros más en salud y en reparación del medio ambiente. Entonces, vamos a ser conscientes, vamos a también a tener una inquietud y una preocupación de dejar la tierra un poco mejor que cuando la hemos encontrado, porque las futuras generaciones van a necesitar de la tierra para alimentarse. Tocaste un punto que es súper importante porque, de hecho... Y esto hay que enseñarlo en los colegios, en la educación, en las futuras generaciones, la gente, los niños, los adolescentes. Es decir, realmente sabemos el sector primario que aquí ha sido denigrado, ¿no? Cuando yo cuando me quedé hijo de agricultores y ganaderos, cuando yo no quise estudiar y me quise dedicar a la agricultura, fue un fracaso para mi padre, ¿no? Porque no aceptó, ¿sabes? El ser agricultor o ganadero es como que no vales para otra cosa, ¿sabes? Que no te puedes poner, no tienes un estudio, no tienes una corbata, no tienes... O sea, yo no tengo estudios agronómicos, yo soy una persona autodidacta, pero yo tuve una conexión muy fuerte con la tierra desde niño, ¿no? Entonces aquel anhelo, bueno, pues luego no me supieron entender en la familia, ¿no? Pero realmente yo tenía algo con la tierra y algo que realmente luego lo he desarrollado por una búsqueda, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que hay que enseñar. Somos tierra. Dependemos de la tierra, principalmente para comer, ¿no? Para vivir. Sabes que vas hablando cosas y yo me anoto porque no quiero dejar pasar algunos temas. Ustedes me dicen si están apurados. Yo soy de charlar bastante. ¿Hay alguna cuestión? Yo tengo un mensaje interior. Tengo un mensaje interior porque soy un impulso pionero en lo que estoy haciendo y yo hace 26 años cuando yo elegí esta corriente, pues bueno, pues para mí aquí en nuestra España, ¿no? En otro tiempo los llamaban en las plazas de los pueblos por herejes, pero la propia familia. Yo cuando elegí esta corriente de agricultura era una corriente totalmente opuesta, inversa a donde está la agricultura. En un pueblo muy chiquitito, ¿sabes? Pues yo era un loco. ¿Sabes? Nadie, no me comprendió nadie, ni la propia familia. Entonces, bueno, yo tengo que contar, porque además realmente tengo un desarrollo yo me he forjado en la tierra. Yo no, o sea, yo estoy en la tierra continuamente y sé lo que pasa en la tierra y sé lo que se está haciendo con la tierra y sé cómo se está produciendo los alimentos de los cuales vive realmente el ser humano hoy en día. Entonces, bueno, hay que un poco explicarlo sin más, para que la gente lo conozca. No es nada, esto no es ni una historia impositiva ni revolucionaria, esto es una historia de situación, de verdad, y de, bueno, pues de hablar que hay formas más respetuosas y más ordenadas del ser humano que se encuentra con la naturaleza y eso que ve fuera de él, en la naturaleza, reconocer que es parte que lleva dentro. Y entonces vuelve otra vez a entrar dentro de la naturaleza con una connotación de armonía, de sintonía y de orden, que es el propio orden que lleva él dentro. Tal cual, o sea, y además es algo que nos pasa de que creo que va por ahí también, de pensar que todo lo que tiene que ver con la tierra y trabajar la tierra es cosa del pasado. Es como algo que ya hicieron nuestros antepasados y el futuro está en otra cosa, ¿no? Como que si fuera algo que ya se resolvió, listo, a mí me llega la comida todos los días y no me cuestiono mucho de cómo llega ni qué tiene y listo. Y entonces eso quedó como, y yo creo que por eso es como, ¿por qué te vas a dedicar a eso? Si eso ya no sé, dedícate a hacer celulares. Porque es denigrante una persona que está en el campo, un pastor que está con las ovejas y se le ve como algo arcaico. No más, no, al contrario. Es más, yo trabajo con gente joven y me toca trabajar con chicos jóvenes y cuando se le habla de esta esencia, la gente joven engancha otra vez por la tierra, pero desde otro concepto, ¿sabes? De un concepto de ese encuentro con la naturaleza, ¿no? Entonces, no es nada arcaico. Hay que saberlo explicar y que hay que tener el enganche de tener un atractivo de que esto es, bueno, pues que ahí está el agricultor, el pastor, como gente, ¿sabes? Arcaica, no más, no. No, de hecho, el futuro de la Tierra depende de cómo la tratemos, ¿no? Y nuestro futuro como humanidad también. Hay que hacer lugares, espacios, con esta corriente, con esta filosofía, con esta idea de abrir las puertas y decir, mira, ¿sabes? Algo que sea
actual, contemporáneo y atractivo y para el futuro. Y ahí por ahí engancha todo. Bueno, quiero, Pequeños, mayores. sí, quiero consultarle también a Rita cómo lo ve, teniendo en cuenta el contexto, le consulto a ella porque como habitante de esta Patagonia sabe también los contextos económicos y algo que nos pasa muy común es que lo que está producido por agricultores o productores frutihortícolas como tenemos acá en Río Gallegos suele ser un poco más caro de lo que te llega o lo que encontrás en el supermercado y creo que a veces eso influye, lo económico, a veces no, siempre en la elección del producto. No sé, Ri, ¿qué panorama ves vos también como acá en Río Gallegos? Sí, o sea, también vuelvo otra vez a esto de dimensionar, ¿no? Porque en realidad por ahí sí sale un poco más caro, pero en realidad lo que sale es salud. Es un reconocimiento también a nuestra propia salud, que se hace local, que se hace... que apostás a la producción sana, porque la mayoría de los agricultores ahí de Río Gallegos cuesta muchísimo mantener. Bueno, de hecho, diferentes grupos estuvieron trabajando en algunos de estos espacios y es muy, muy difícil sostenerlo también, y más en Río Gallegos. Pero yo creo que es necesario seguir apostando a esos lugares, o de ir a colaborar más, o de ir a conocerlos, o de ir o tener tu huerta, ¿no? Entonces yo me voy o sea, yo pienso eso desde lo que lo conozco de Río Gallegos, ¿no? ¿Entendés? Y eso. Y por eso también, después te cuento... el impulso de la huerta biodinámica que se va a hacer en Calafate. Contame, Entonces, cuéntenme, ¿cómo va a ser eso? Bueno, mira, esto nace porque estuvimos hablando con Natalia y con los integrantes de la Comunidad del Viento de ahí de Calafate, que es una asociación que forma parte de una red de escuelas Waldorf de Argentina, a través del Nodo Patagonia, y también participa en la Asociación Internacional de Steiner, y ahí se mantienen vínculos de intercambio, formación, colaboraciones y demás. Y bueno, y la asociación está ya teniendo el impulso, porque ya vienen trabajando, de hacer una huerta biodinámica. Y bueno, y en este sentido dijimos, bueno, yo estoy acá, está Ángel, está Raquel, está Teo, está Carlos, bueno, vamos a hacer algo en conjunto, por lo menos una conversación, algo entre nosotros, así que desde España va a haber como un conversatorio para Patagonia Austral, y bueno, y ahí vamos a hablar un poquito de eso, y los chicos ya tienen la huerta en Calafate, estuvieron desmalezando el otro día con uno de los integrantes, con los niños también, así que nada, es un poquito es el encuadre, digamos, que va a ser como el primer impulso de esta huerta ahí en Calafate. Buenísimo. Mira, disculpa, Sí. ahora, yo quería anotar ahí sobre la historia de que la producción ecológica o biodinámica, ¿no? Que es más cara. No es más cara, porque al final el agricultor no tiene que ir a la tienda a comprar insumos. De hecho, yo llevo proyectos grandísimos aquí en Europa, en España, en Portugal, en África, por todos los territorios, y a nosotros nos auditan los costes de producción del ejercicio agronómico, ¿no? Y casualmente el año pasado, en un proyecto muy grande de una finca de 1000 hectáreas, pudimos conseguir el coste de producción rebajarlo un 40%, porque no somos dependientes de la práctica agrícola quimicalizada en cierta medida. Entonces, la historia a veces que por qué un producto vale más caro ecológico es porque las redes de distribución no se han desarrollado, y eso cuesta mucho más, ¿no? Ponerlo al alcance del cliente, pero producir en la tierra desde esta corriente, bajo esta un poco filosofía o esta práctica agrícola, es mucho más barato.
hasta 50% menos y produces incluso más que una agricultura convencional. Cuando sanas la tierra, y luego otra historia que me he dicho antes, ¿no? Con una historia climatológica cambiante, el modificar o el impulsar hacia una estructura de un suelo vivo, las plantas metamorfosearán a los cambios climáticos. Entonces será más barato producir desde esta agricultura, vamos a decir, limpia y del impulso de la vida. Me gusta porque estamos derribando mitos ambientales, mitos sobre la agricultura, de que es caro, de que no se puede, y en realidad sí se puede y es más barato y es parte de que circule la información. Da para charlar mucho más. Sí, tenemos que ir redondeando. De lo que nos venden por los medios de comunicación. Claro. Pero son medios de comunicación. Sí, bueno, pero otros, como la historia que como está diseñada, ¿no? Pero el que realmente está en el campo y lo ve, es mucho más barato producir. Es así. Bueno, desde acá intentamos, ¿no? Como sumar voces. Y es cierto que los grandes medios o los medios mainstream tienen ese discurso, pero porque también tienen digamos, intereses económicos de por medio, ¿no? Que, o desconocimiento. Sí, o desconocimiento también, en muchos casos, de repetir historias. Bueno, vamos a derribar todos esos mitos. No sé si quedó algo muy importante para decir, si no ya vamos cerrando, agradeciendo por supuesto el tiempo de ambos. Estoy muy feliz de que se haya dado esta comunicación y bueno, espero que la podamos repetir en este mes del ambiente. Lo repetimos cuando quieras y encantado de llevar semillas, de impulsar semillas al mundo para que la gente, bueno, pues enganche y le cautive, pues eso, una forma diferente o una forma respetuosa, no diferente, una forma del encuentro del ser humano con la naturaleza. Que así sea, vamos a seguir haciendo lo posible para difundir de nuestro lado esta información. Rita, Ángel, que tengan excelente jornada. ¿Qué hora es allá en Lerín? Las 8:10. Ah, que claro, acá estamos en mediodía, ustedes ya están por irse a dormir casi. Bueno, que tengan entonces buena noche. Y terminar de plantar unas plantas. Ah, tienen que seguir trabajando. Bueno, y a Rita le están consultando. Ah, las cabras. No, es un montón. Ri, ¿está todo bien por allá? Bueno, mucho trabajo. Y te preguntan si tenés reservas de yerba mate o si te tenemos que mandar a España. Eso está preguntando Pau. Mira, yo me voy a ir este fin de semana, me voy a ay, justo que no lo iba a contar. No, yo estoy haciendo cara. Es verdad, perdón. Bueno, voy a Andorra y después a Valencia también con otro impulso que es de agroecología, que está Mariano Bueno, una fundación que se llama GEA, voy a estar con Celina ahí, así que, y ya después retorno con todo con todo este revuelo también, con estas semillitas y con ganas de seguir activando ahí en el territorio. Y también, ¿sabes qué? Algo importante quiero decir. Sí. Las aves y la agricultura es un camino que hay que ahí profundizar, porque es muy importante también. Así que, nada, eso. Ya pronto me tienen por ahí, por Argentina, también con Rita, ahí a darle caña. Sí, claro, te esperamos cuando quieras acá en Río Gallegos. Ya tenés la guía. Bueno, yo primero quiero darte gracias por el espacio, por difundir. A mí me parece súper importante que este tipo de agricultura, este tipo de técnicas se conozcan, se difundan, se expandan, porque es la alternativa a todo lo que decía antes, ¿no? Como los agrotóxicos, es como... Hemos llegado al punto del clímax, ¿no? Todo forma parte de la evolución, ¿no? Y ahora pues llega un momento del ser humano consciente que se presente y dice, bueno, pues vamos a dar transformaciones y cambios, no más. Todo lo que ha pasado hasta aquí era necesario y desde el presente vamos a crear futuro, no más. No vamos a poner aquí ni etiquetas ni nada, ¿sabes? Ha sido todo necesario, pero ahora hay una necesidad y una inquietud de ese ser humano que despierta la conciencia y dice, bueno, vamos a ponernos a trabajar con un impulso de transformación y de un impulso de la vida, no más. Así es.
Bueno, vamos a ver cómo podemos traer toda esta información a la Patagonia. Rit, te vamos a ayudar en lo que quieras. Si quieren dar talleres y charlas, ahí vamos a estar. Sabés que hay una red grande también de acá de personas que quiere que esta información llegue y que la considera necesaria también. Ya hay mensajes que enseguida voy a estar leyendo en el streaming. Les agradezco muchísimo su tiempo. Los dejo seguir trabajando. Contenta de esta comunicación y que se haya escuchado y se haya entendido todo bien también. Así que bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Laura, muchas gracias. No vamos a parar de trabajar. Un abrazo grande, amiga, y a toda la comunidad y a todos. Gracias. Besote. Chau, chau. Un abrazo. Chau, chau. Estábamos hablando con la licenciada Rita López y también con Ángel Amurrio, que él es uno de los fundadores de Enteos Bio. Estuvimos hablando específicamente e iniciando en este mes del ambiente sobre agricultura biodinámica y esto de empezar a ser conscientes de cuál es el proceso, ¿no?, de los alimentos antes de llegar a tu mesa o al plato. Algunos mensajitos en bioartivismo, dice, qué belleza escucharles. ¿Será Sil? Le mando un beso muy, muy grande. Pau, que dice que lindo escuchar a Rita. Es re importante la toma de conciencia que proponen sobre la agricultura, alimentación y naturaleza. Totalmente. Jime, le mando un beso a Jime, mi amiga, que también es amiga de Ri. Dice, besotes para la Rita y la Pela. Aguanten mis amigas. Gracias por estar del otro lado. Romina, que es de Calafate, dice, llevar biodinámica al aula es verla como un ser vivo. Cada niño, planta y silencio importan. Con ritmos, huerta y amor, siembras calma y conexión. No hace falta mucho, solo enseñar con el alma. Qué lindos mensajes que están llegando. Lucas nos dice, saludos desde el Calafate. Gracias por compartir estos impulsos fundamentales para el presente y futuro de la humanidad. Wow. Y Natalia dice, desde la comunidad educativa del Viento les esperamos para compartir. Podés escribirnos, gracias Rita y Ángel, y les voy a pasar un Instagram que nos están compartiendo, Comunidad Educativa del Viento, así todo junto, @Comunidad Educativa del Viento, y ¿sabés qué? Vamos a contactarnos también para conocer, porque recién nos dieron la primicia al aire de que toda esta información que parece lejana de Lerín, España, de otro lado, se puede implementar acá en la Patagonia. Y de hecho ya están con la planificación de compartir estos conocimientos en el Calafate, acá, cerca. Entonces la felicidad, ¿no? Y bueno, me re gustaría hablar con la comunidad educativa del Viento, a ver cómo se están preparando, quiénes son, cómo se formaron, conocernos, ¿no?, quienes estamos acá en la Patagonia. Así que, bueno, que este sea el puntapié para seguir trabajando muchas otras cuestiones. Ya pasaron 37 minutos de las 2 de la tarde. Vamos a ir a un tema musical y ya volvemos. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Let's get started. Moving, all the people moving. One move for just one dream. We say moving, all the people moving. One move for just one dream. Tiempos de pequeños movimientos, movimientos en reacción. Una gota junto a otra de oleaje, luego mares, océanos. Nunca una ley fue tan simple y clara. Acción, reacción, repercusión. Murmullos se unen, forman gritos. Juntos somos evolución. Moving, all the people moving. One move for just one dream. We say moving, all the people moving. One move for just one dream. Escucha la llamada de mamá tierra, cuna de la creación. Su palabra es nuestra palabra, su quejío es nuestra voz. Si en lo pequeño está la puerta, si hacia lo simple anda la destreza. Volver al ori que no es retroceder, quizás sea andar hacia el saber. Moving, all the people moving. One move for
just one dream. We say moving, all the people moving. One move for just one dream. One move, baby, moviéndose. And the world, baby, come, whatever what you want. One move, baby, moviéndose. And the world, baby, come, whatever what you want. This is the life, best, under your feet. This is the life, best, under your feet. This is the moving, all the people moving. One move for just one dream. We say moving, all the people moving. One move for just one dream. La música nos pide parar. Pausa y volvemos. Llega el Día del Padre y el regalo perfecto está en Balbi. Encontrá pantalones de frisa desde 19.990 pesos, poleras desde 15.990 pesos y buzos de frisa desde 24.990 pesos. Visítanos en Avenida Néstor Kirchner 1259 y aprovecha para llevarte su regalo con hasta 3 cuotas sin interés. Ordenar tus finanzas hoy es más fácil con Banco Santa Cruz. En conjunto con el gobierno de la provincia, impulsamos un programa con soluciones para ayudarte. Sacá un préstamo para unificar tus deudas con cuotas más bajas y mejor tasa. Empezás a pagarlo recién al tercer mes y en hasta 72 cuotas. Exclusivo para empleados públicos y jubilados provinciales. Conoce más y completa el formulario en www.bancosantacruz.com. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Otorgamiento sujeto a calificación crediticia del solicitante y normativa interna vigente. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Buen apetito es el lugar. Buen apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ver y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Sapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966 760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es
D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport en DirecTV. Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos 2966 4590 03. Suscríbete ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Hoy 30 68 58 89 397. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. Se viene Expo Agencia 2026. La Fundación Agencia de Desarrollo celebra sus 20 años a lo grande. 2 días que concentran todo. Emprendedores y expositores. Charlas de liderazgo, emprendedurismo y salud. Historias reales de esfuerzo, innovación y crecimiento. Energía, movimiento y futuro. Un evento que reúne a quienes hacen, crean y van por más, apostando al desarrollo local. Con la presencia especial de Mateo Salvato. Expo Agencia 2026. 5 y 6 de junio. Sumate. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Matrícula 61.612. Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966 67 02 63 o 2966 69 25 53. También podés escribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966 622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. Argentina es un país que va a 1000 por hora.
bajamos un cambio y te contamos lo que importa. Noticias nacionales. Minutos de las 2 de la tarde. ¿Estás ahí todavía? Volvemos después de la tanda comercial que gracias a todos los comercios, instituciones que ayudan a que la radio siga saliendo al aire. Y a vos que estás del otro lado, que nos escuchás siempre, gracias al 516051, podés dejar tu mensajito como este que fue muy temprano, que voy a leer ahora, porque pasaron muchas cosas en el programa, de Cristian, que entiendo hace alusión a nuestro segmento reflexivo del inicio del programa, donde hablamos del caso de Agostina y estuvimos hablando de Ni Una Menos en la previa de la entrevista que hicimos con Oriana Tolosa de la Mesa Feminista Independiente, que nos dice: esta brutalidad se debe a que vivimos bajo la dictadura del capital. Por otro lado, también quiero mandar saludos a Flor, que nos dice: poner la radio y escuchar a Rita, que está del otro lado del Atlántico, me vuela la cabeza. Grande Rita y saludos. Ya le reenvié el mensajito a Rita también. Gracias a todas las personas que están del otro lado. Al Pela Quirós también, que siempre nos manda info, me manda fotos de eventos. Y me acaba de entrar un mensaje de él recién que ya voy a leer. Anda anotándome, Pela, de qué se trata, porque tengo que ir a las noticias, como escuchaste recién, noticias nacionales, ya las locales y provinciales las estuvimos comentando hace un rato. Apareció, yo estoy acá charlando sobre que van a decir noticias, aparece Seba Bordén, que seguramente está buscando el premio que ganó esta mañana en Arriba el Día. ¿Qué se ganó, Seba? La camisetita. La camisetita. Es muy bueno porque lo entendí con los gestos nomás. De Argentina, obviamente. Hay muchos premios que vuelan. También salió la pelota del mundial. También, o sea, hay un montón de cosas. Así que escuchá todos los programas porque algo tienen para regalar. ¿Sabés qué vamos a regalar en Siempre Llegué Tarde? Una remera, pero que tiene que ver con el Día del Ambiente. Temática del programa, por supuesto. La vamos a sortear. Sí, y de ya estoy agradeciendo a Pato de No Bailarás, que hace rato que me dice: tengo una remera que re va con tu programa, así que atento a las redes de Siempre Llegué Tarde y al programa de esta semana, porque se va el viernes en el Día Mundial del Ambiente. Todos los chivos y saluditos, y ahora sí, vamos a las noticias, ¿querés? El crimen de Agostina Vega suma presión política, es el título principal de los nacionales del diario Nuevo Día, porque están impulsando un jury contra 2 fiscales. El diputado nacional Rodrigo de Loredo anunció que va a promover un jury contra los fiscales Iván Rodríguez y Raúl Garzón por su actuación en la causa del crimen de Agostina Vega. La iniciativa ya sumó apoyos de otros espacios políticos. En medida y en continuación con esta temática, te cuento que está avanzando de a poco la investigación por el femicidio de Agostina Vega y la Fiscalía ha comenzado a cerrar un cerco sobre el círculo íntimo de Claudio Barrelier. Aunque el detenido aún no ha prestado declaración indagatoria, los investigadores centran sus esfuerzos en identificar a potenciales colaboradores. En este escenario, la dueña de un Ford Ka negro se ha convertido en la figura clave que podría ser imputada por encubrimiento agravado. El nombre de esta mujer, señalada como la pareja de Barrelier, surgió inicialmente durante algunas marchas de silencio cuando Agostina aún era buscada intensamente en Córdoba. Fue la propia madre de la víctima quien exigió que se pusiera foco sobre ella.
Bueno, cambiamos de tema totalmente. Vamos a hablar de algo que está en agenda, ¿no? Pero como siempre decimos, son tantos los temas que están en agenda que hay que ir siguiéndolos a todos de a poco. El tema de la reforma laboral, porque recordemos que esta normativa establece cómo funcionará el nuevo Fondo de Asistencia Laboral creado por la reforma, que buscaría garantizar recursos para afrontar despidos. Veremos sin modificar el régimen de indemnizaciones que está vigente, ¿no? El lunes, es decir, hoy, el Gobierno Nacional reglamentó, mediante un decreto, que si lo quieren buscar es el 408/2026, el funcionamiento del Fondo Asistencial Laboral, sus siglas son FAL, una herramienta creada por esta ley, que recordemos se llama de modernización laboral, con el objetivo de garantizar recursos para el pago de indemnizaciones, como te contaba recién, y otras obligaciones derivadas de la extinción de las relaciones laborales. Bueno, la selección argentina está en Estados Unidos, ya llegaron, se están preparando para el Mundial. El equipo se instaló en un hotel que se llama Origin en Kansas City. La selección está entonces en ese país para encarar la etapa final de su preparación de cara al Mundial, que comienza el 11 de junio. No queda nada. El primer grupo de la delegación nacional, encabezado por su entrenador e integrado por 18 futbolistas convocados, arribó entonces hoy al mediodía a Kansas, esta ciudad donde va a funcionar como base durante la fase inicial del certamen. Bueno, hasta acá algunos títulos nacionales. Cualquier cosa puedes entrar al diarionuevodía.com.ar y enterarte de toda la información. 4 grados 2 décimas la actual, la térmica 0 grados. ¿Hace frío o no hace frío? Yo lo que veo es que no hay casi nada de viento por ahora, o por lo menos lo que se ve. Sí, estás temblando, Brian, de ese lado. Acá estamos bien, encima con las luces y todo. Estoy en un set de filmación estrambólico. Bueno, hoy, la máxima para hoy estimada a 6 grados. Recordemos que sí se prevé algo de viento, pero del sector norte, con ráfagas que hacia la noche pueden alcanzar los 59 kilómetros por hora. Ya 56 minutos pasaron de las 2 de la tarde y nos queda muy poco tiempo antes de pasar al pase de la tarde, ¿no? Hace un ratito ya también lo vi llegar a Vito Barría. Contarte que hay mucha música que hemos elegido para vos en esta jornada y que dentro de los temas, el que entiendo, si no se me traspapeló el orden de las cosas, el que viene ahora, que es el de La, el tema 7, se llama También Te Vi, formato acústico. Y estaba, viste, cuando estás en la duda, ¿este será recomendado o será tema que suene? Bueno, finalmente lo elegí como tema porque tenía un mejor recomendado, pero sí decirte que la descubrí hace poco. Eso te puedo contar. La se llama esta artista o su nombre artístico, y esto es entonces También Te Vi. Yo también te vi, 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 solo que vivo afuera de mi corazón, aunque sea una condena, y te nombré como raíz y ahora me sobra el existir. Yo también te vi, yo también te vi, alta flor que ilumina la noche, cuánto me cuesta aprender la canción que me explica las cosas, no era amor, era controlar. Amiga, ¿quién vendrá por mí? Hoy me he dado cuenta que era una mentira más, porque me querías solo para hacerme sufrir. Hoy me he dado cuenta
me cueste respirar. Amiga, ¿quién vendrá por mí? Hoy me he dado cuenta que era una mentira más, porque me quería solo para hacerme sufrir. Hoy me he dado cuenta que era una mentira más, porque me quería solo para hacerme sufrir. Yo también te vi, 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 yo también te vi. Very superstitious, writings on the wall. Very superstitious, letters about to fall. 13-month-old baby broke the looking glass. 7 years of bad luck, with the things in your past. When you believe in things that you don't understand, then you suffer. Superstition ain't the way. 2 minutos de las 3 de la tarde, me repasé, perdón, estamos recién por hacer el gran pase de la jornada. En lo que sonaba recién era La, mi no recomendado, pero sí te digo que recién la empecé a escuchar, así que bueno, si te pasa eso que querés escuchar música nueva, ahí está, La, así como suena por separado, acento en la segunda vez que dice La. Lo que vamos a hacer ahora es dar el pase al gran, único, inigualable, con 8 años menos, gracias a la nueva tecnología que tenemos acá en la radio de iluminación, dicen por acá, muy parecido a Chayanne se vino hoy el señor Beto Barría. Hola, Lau. Gracias Belleza, por la presentación. nene. ¿Cómo va? Bien, ¿cómo Bien, andamos? bien, muy bien. Mirá, ¿verdad? Mirá. Es verdad. Es una Se me ven tormenta más de las canas, facha. se notan más. Más las canas, decís Ah. vos. ¿O no? Sí, puede ser, mirá, che. Tiki. Bueno, igual, no importa. Bueno, ya está. No importa. ¿Cómo andás? Bien, muy ¿Sí? bien. Digo, los que están en la radio sepan que solo escuchan por la radio, que nos estamos mirando en el streaming, Sí. porque como hay chiche nuevo, estamos viendo cómo sale y bueno, nos reímos de eso también. Yo vine esta mañana y Fernando estaba luchando con eso, con la pantalla. Yo no lo trato de mirar no muy fijo. Porque es fuerte la luz esa. Es media fuerte, sí. Mm. Entonces así voy a terminar. Con lentes oscuros puedo venir. También. ¿No? está Juli mal. no tenía como 8 pares de lente de sol que preste. Claro. Para los conductores. No, dice. No. ¿Lo alquilás? Para los ojos tus- verdes. Ahí tus va. ojos claros. Bueno, ¿cómo transitaste tu fin de semana? ¿Qué Bárbaro, hiciste? bárbaro. No hice nada. Miré automovilismo y nada más. No hice nada más. ¿A qué hora? ¿Tempranito? No, 10 de la mañana el sábado y después un rato a la tarde y el domingo a las 10 de la mañana igual. Ah, bueno, bien, viste, Bien, no, bastante, bien. está entretenido. Lo bueno es que hiciste lo que te gusta, que Sí, es mirar sí. automovilismo y descansaste. Sí, Tremendo fin de semana. sí. Yo creo que está muy bien. Está muy bien. ¿Quién dijo que los descansé. fines de semana hay que hacer un montón de cosas? No, nada, Nadie. nada, no hice nada, absolutamente nada. Eso nomás. Bueno, buenísimo. Así que la pasé bien, tranquilo. No me acuerdo cómo Y estuvo arranqué el la tema. semana muy bien. ¿Sí? Nació mi nieta hoy a las 9 de la mañana. ¡Ay, chócale! Ahí va. Puño. Mi nieta número 11. ¡Wow! Así que re contentos. ¡Qué bueno! No sabía.
Estaba programado el alumbramiento, el nacimiento. ¿Se dice alumbramiento? No, está muy bien, además que hace mucho que no escuchaba ese tema. Esta mañana estaba programada la cesárea, así que nada, se internaron. ¿Cómo se llama? Se llama Leila. Leila, bienvenida Llegó a al este mundo con 3 kilos 980 gramos. Bonita. Qué Una linda, gordita, felicidades. linda. Felicidades. ¿Están gracias. todos bien? Todos muy bien. ¿La Todos mamá muy bien. bien? Sí, todos bien. ¿Necesitan Así que algo? ya mañana están calculando que le dan el alta a las 2. Qué Así que no, felicidad. todo muy bien. ¿Y ustedes? Gracias a Dios, todos contentos. Los, Sí. los otros nietos fueron a visitar. No hay que ir el primer día, es todo un quilombo. Y la Y, intimidad viste, de la que familia. la madre está dolorida y claro. la bebé llora y recién está abriendo los ojitos y el papá está nervioso y la mamá está dolorida. Y bueno, caen Hay todos que de ver qué visita. quiere, claro. Claro, ¿Qué quieren? claro. Si quieren que nadie los moleste o sí, venir No, lo y que pasa es ayudarme. que vení, Sí. ayudarme porque una cesárea tiene un par de puntos y demás. Hay que ¿viste? Es ayudar, algo sí, por doloroso, eso digo, pero- depende de lo que quieran. Pero caen todos los demás nietos a ver a la nueva integrante, A la nueva entonces todo un quilombo. 11, 20, todo un quilombo, claro. Está para el equipo de fútbol. ya. Está. Así que nada, contentísimo. Muy Qué contento. bueno. Muy contento. Vos sabés que cuando nació mi primer sobrino, el Rami. Vos también, allá. Pero obvio. Claro. Pero no solo eso, hijo de mi hermana menor con la que compartí toda la vida, la típica que nos vestían iguales, nos cortaban el pelo Sí. igual, íbamos con el mismo cumpleaños, dormimos en la misma pieza. No, yo estaba ahí, firme. Feliz, claro, ayudando. O sea, obviamente en la sala de espera, Sí. llamé a la radio, le dije a Charlie, en ese momento, Charlie, no voy. Nace mi sobrino, no sé, échenme si quieren a lo rebelde, pero yo de acá no me Claro. muevo hasta asegurar que esté todo bien. No me podía ir a trabajar. Claro, ¿Entendés? claro, Es no como puedo. que no. Claro. No concibí eso. Así que sí, salió todo bien. por Sí, suerte, todo bien, obviamente. todo Pero bien. sí es un momento muy importante. Sí, felicidades. claro, Lau, como siempre. Sí, un nuevo integrante de la familia, así que estamos re Ay, contentos. qué buena noticia. Me Re encanta. contentos, sí. Arranqué muy bien la semana. Pero Muy bien. obviamente, mejor Óptimo, imposible. óptimo. Qué bueno. Así que nada, y bueno, anduve las corridas a la mañana, de un lado a otro, y después me vine para acá, para Garden. Bueno, me encanta. Ay, me pusiste re feliz. Bueno, muy feliz me por vos. alegro que Qué bueno. se hayan puesto contentos. Acá los chicos igual Sí. les conté enseguida, obvio. Obvio, qué lindo. Bueno, cualquier cosa que necesites, vos, tu familia, ya lo sabes. Dale, gracias. Bueno, excelente el fin de. Yo del fin Sí, de todas ¿qué las cosas hiciste? que viste que dije capaz. No, te quedaste con, No, con la ojo, manta, miti, la miti. cobija, así, Miti, tuki, miti. serie. No, ojo el piojo. Estoy contenta conmigo misma. Porque salí de acá el viernes. Sí, El salí de acá viernes. el viernes. Sí. Me fui tenía que sí o sí cerrar algo, entonces estuve. Ah, sí, tenías que Me hacer dolía algo la así, cabeza, viste que me fui acá sintiéndome mal. Dije, no importa, tengo que hacer esto antes que me vengan a buscar mis amigas, porque no quería cancelarles. Y la verdad que físicamente me sentía mal, me tomé una pastilla, un geniol, viste, como Sí. dale, que se me pase, porque yo quería hacer cosas. Y me fueron a buscar a la puerta de la casa, tipo, Pela, te buscamos, no te preocupes. Y listo. A las 7 cerré la compu. No fui, digas. comimos una picadita que era jamón y queso con pan, Qué pero rico. listo. Picadita más fin de mes, ¿no? Sí, bueno, Y pero listo. picadita al fin. Nos pusimos al día, la pasamos re bien. La verdad ¿Viste? que muy feliz de eso. Al otro día mi plan, ¿cuál era? Ir al antiparty. Sí. Bueno, ahí no llegué. La fiesta, pajarito. No llegué al antiparty. De acá del team, pero qué flojito los Nuevo Día. Bueno, estuvo re bueno. Y yo no fui, pero bueno, qué flojito soy Nuevo Día, no soy Nuevo Día. Claro, qué flojito los Nuevo Día no fue nadie. Por eso no está Sandro todavía. Estar ofendido que nadie fue a su Hola, antiparty. Sandro. No, igual dicen que, o sea, vi imágenes, estaba desde mi casa Ah, dándole me gusta a todas las historias del antiparty, porque estaba Juliet, estaba Pau, estaba Sandro, un montón de gente conocida ahí compartiendo, y estaba lleno y estaba re copado. Así que se ve que estuvo buenísimo. Y ayer estuve en la asamblea de la FLIA. Sí. O sea que de todas las cosas, algunas cosas hice. Y estuvo, viste, cuando eso que te levanta, el ánimo era horrible por todas las noticias y demás, y como organizarse para hacer eventos y como pensar en un futuro y en gente que está copado, ¿no? Que juntarse está bueno. Y se viene una feria que no saben. Yo cuando esté este fin de anunciamos grilla en, Ah, ok. en una noche de juegos que se va a hacer en Yatel a partir de las 9 de la noche, toda la familia invitada. Juegos de mesa. Ahí se va a anunciar la grilla, se hace el sorteo de los numeritos que todavía hay, si quieren. Hay numeritos, estamos sorteando plata. Y cuando esté la grilla, algún programa de acá de la radio, además del mío, Va a estar allá, Sí. decís vos.
No digo, no, que entrevisten. Hay un montón de escritores que se van a estar presentando. Ok. Y escritoras y poetas. Ok. Así que tienen Vale, ahí vale, material vale. ya Muy llamadito para nuevo día. Bueno, después de esto de manguear entrevistas al aire, me retiro. ¿Querés? ¿Cómo vienen hoy? Bien. Excelente. Sí. Genial. No, no. Buen inicio de mes. Además. Veremos. Ah, no tenemos comunicación, no hay cable para. No, pero para por hacer acá. llama- Yo hice 2 Directo, entrevistas por acá. Directo. Pasa nada. Ok, Se hacemos resuelve. directo. Sí. Por supuesto. Bueno, entonces sí. Sí. Vamos a estar bien. Bueno, me voy, Beto. Te Bueno, dejo en el aire de la dale, radio. Dale. déjame un tema. Siempre. Dale, me voy a déjame un tema. agradeciendo a Brian Álvarez en Controles Técnicos, a Rodri Poloni en el streaming, a Juli que estuvo en la web y ahora se pasa al streaming, a Don Beto Barría y acá La Pela. Chau, hasta la próxima. Besitos, chao, chao.